Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Se van a fijar cuál es el resultado de nuestra conducta también como padres. Se van a fijar. Se van a fijar mucho qué habla usted como papá en casa, como mamá en casa. ¿Qué es lo que dice? ¿De verdad cuida sus palabras? ¿De verdad no se preocupa? ¿Cómo habla? ¿Llega temprano? ¿Les pone ejemplo? Todo eso, hermanos, es parte de un crecimiento espiritual. Esto no te quiere decir que Dios no te ame. Hagas todos los errores que hagas, pero te voy a decir una cosa. Aquí en la tierra tienes que entender el reino de Dios cómo opera. Y la juventud de ahora están como Jonás, demandan mucha señal. ¿Ok? Demandan ejemplo de los padres. Y eso hace que los padres entonces nos disciplinemos también. ¿Sí? Pero no nomás lo oiga y luego se le olvide. Hay algo que se llama, ¿está listo? Disciplina. Uy, la tuya, pastor. Disciplina. Disciplina tu cuerpo, tu mente. Disciplina. Y eso lo vas a transmitir a tus hijos. El amor a las cosas de Dios. Entonces no vas a batallar. Para mí fue un gozo la primera vez que Nubia y yo salimos y que mis hijos se quedaron aquí y que ya podía confiar en que ellos iban a llegar y que su mamá no les tuvo que llamar para decirle ya levántense, ya alístense, ya váyanse a la iglesia. No tuvimos que hacer nada de eso. Instruía al niño en su camino. Que no les interesa nada del mundo. Tienes que sembrar ahorita, hermanos. Aún si algunos de ustedes jóvenes un día se van a casar. ¿Para qué vas a tener hijos? Nomás para decir que te casaste y tienes hijos y ya. ¿Te fijas cómo está el mundo, la sociedad ahorita? Alguien diga amén. Cosas tienes que fijarte, hermanos. O crees esto o no lo crees. Entonces si lo crees vas a tener que buscar de Dios y vas a tener que operar en sabiduría y vas a tener que buscar y para eso vas a tener a veces que decir no teléfono, no gritos, no, sino y va a haber veces que vas a una situación y entre Dios el Padre y tú, Padre, creo que tengo la sabiduría, creo que recibo de ti para enfrentar este problema o esta situación. Oigo, te busco, por fe lo recibo. Ahora la acción correspondiente, orar. Y ahí va a empezar, dijo el apóstol Pablo, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré en el entendimiento. Padre, te doy gracias y oigo de ti en esta situación. Padre, ¿cómo puedo ser un mejor servidor? Vamos a suponer que no esté pasando por un problema, pero dice, ¿cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo ser de bendición a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi iglesia local? ¿Cómo puedo ser de bendición a mis pastores? ¿Cómo puedo ser? Padre, yo sé que tú quieres que sea así. Háblame, enséñame y lo recibo. Y ahora tu acción correspondiente, ¿qué es? Es orar en el Espíritu. Es tener tu Biblia abierta. Porque el Espíritu de Dios te va a hablar, te va a dar una instrucción, te va a mencionar 1 o 2 versículos. Padre, ¿cómo puedo salir de deudas? ¿Cómo puedo ser más efectivo? No he sido el mejor, no fui un buen administrador, un buen mayordomo, me arrepiento. Pero háblame, Señor, y te doy gracias. Amén. Lo que nunca vas a oír, corta el dar. No vas a oír eso. Si alguien dice que oyó, no es del Señor. Dios te va a hablar, al contrario, Él sabe eso. Pero más bien te puede decir, corta algo y tiene que ver con tu carne. Corta las hamburguesas. Corta esto, corta las salidas a comer cuando tienes el refrigerador lleno. Por un tiempo. No está mal que salgamos, pero estoy hablando, la prosperidad debe ser de adentro hacia afuera. Busca primeramente el reino de Dios. Amén. Busca primeramente el reino de Dios.
Búscalo a Él, busca al Señor y busca su justicia. Nada más quiere decir cómo opera el reino, cómo puedo poner lo que ya tengo, cómo lo puedo poner en operación, cómo puedo, ¿sí? Y todas las demás cosas van a venir por añadiduras. Y vas a tener la casa que tú quieras. Dios no se mete en eso. Del tamaño de la casa que tú quieras. Si quieres tener 20 recámaras, vas a tener 20 recámaras. Si quieres tener 2 cocinas, vas a tener 2 cocinas. Si quieres tener una televisión en cada baño, lo vas a tener. Lo que tú quieras o como tú quieras vivir, Dios no se mete en eso. Dios no tiene problema con eso. El problema está cuando igualamos una cosa y decimos, así voy a prosperar y tengo que andar entracalado en esto, el otro, y porque soy de la fe y soy de la prosperidad y estoy bendecido. Acuérdate, Dios quiere que tengas muchas cosas materiales. El problema está, oíste de Dios y te endeudaste para decir que eres de la prosperidad, para darle gusto a la gente, a tu familia, o de verdad oíste de Dios. Y ahorita hay cristianos que están cosechando sus malas decisiones. Pero no fue Dios. Pero hay una salida, hermanos. Si te equivocaste, hay una salida. Busca a Dios. No sigas equivocándote más. No sigas más y más y más y más y más y más. No, ponle un alto a eso. No te condenes, pero haz algo. Créele a Dios, busca de Dios. ¿Ok? Entiende para que estas cosas entonces te funcionen y te funcionen bien. ¿Alguien diga amén? Gracias, Señor. Bien, hermana Mireya, puede pasar por favor. Gracias, Padre. Oiga esto, es importante también, ¿ok? Gracias, Señor. Nosotros las queramos hacer, hermanos. Y en este caso de hacer lo de diezmar y ofrendar es poner un alto y hacer las cosas como Dios nos está diciendo que lo tengamos que hacer. Quiero volver ahí a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, que es donde he estado, y dice la palabra de Dios allí, amén, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y el día martes decía que ya nosotros traemos el sobre porque ya propusimos lo que ahí viene dentro y ya estamos listos para dar. Pero ahí la misma palabra, hermanos, nos está diciendo la manera como no hacerlo. Y dice que no lo hagamos con tristeza, porque la tristeza no nos deja, hermanos, amén, operar en fe. Y eso le pasó a Caín cuando él se presentó ante Jehová a dar la ofrenda. Y Jehová, ahí en Génesis capítulo 4 versículo 5, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 4:5, que Jehová miró a Caín, hermanos, y también miró a la ofrenda, pero a Dios no le agradó. Algo que me llamó ahí la atención es que está diciendo, no nomás dijo, no le agradó la ofrenda, sino que está diciendo que no le agradó Caín, ni tampoco su ofrenda. Quiere decir que nosotros tenemos que agradar a Dios cuando nos presentamos para diezmar y para ofrendar. Nuestra actitud, hermanos, la manera de conducirnos en ese momento tiene mucho que ver, y también tiene mucho que ver la ofrenda, cómo lo hacemos. Ahora, cuando dice ahí la palabra de Dios que no le agradó Caín ni su ofrenda tampoco, quiere decir que Caín no tenía fe para ofrendar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe, nosotros no podemos recibir de parte de Dios.
Y va a ser imposible que nosotros podamos recibir. Y muchas veces decimos, pero yo estoy diezmando y estoy ofrendando. ¿Y por qué en lugar de ir multiplicándose el área de las finanzas o multiplicándose las cosas que necesitamos, miramos lo contrario? Porque nos hemos concretado en que creemos que con poner dinero en el sobre o traer el diezmo, hasta ahí queda nuestra responsabilidad, y no es así. Estamos dando, pero también tenemos que ofrendar nuestra actitud. Tenemos que ofrendar la manera como lo estamos haciendo. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7 que no demos con tristeza, ese con está diciendo que no nos metamos a ese espíritu de tristeza para dar. Ese con está diciendo que estamos metidos dentro de. Entonces no podemos estar ofrendando con un espíritu de tristeza, sino que debemos estar en un espíritu de alegría, de gozo, porque tenemos, amén, todas las necesidades suplidas. Tenemos una promesa de esperanza, que nada nos hace falta. Tenemos una promesa de parte de Dios, amén, que nada nos va a hacer falta, hermanos. Entonces necesitamos salirnos de ese espíritu de tristeza, porque ese espíritu de tristeza nos va a llevar a dar con necesidad. Y eso, a necesidad, ya entra en otra categoría más peor. ¿Por qué? Porque si yo doy, Dios, te estoy dando, pero tú me vas a tener que dar. Y ya Dios ya nos dio todo en Cristo. ¿Me explico? Ahora, cuando la palabra de Dios está diciendo entonces que no demos con tristeza, nos está diciendo no te presentes delante de Dios con la actitud de Caín. Caín, cuando Dios le mostró y le dijo, tú no estás dando con una actitud como la que a mí me agrada en fe, Caín se enojó. Y dice la palabra de Dios que se le notó en su rostro. Y Jehová le dijo, ¿y por qué te enojas si te estoy diciendo la verdad? ¿Por qué te enojas si te estoy enseñando la manera correcta como debe de ser? Pero Caín no reconoció, a lo contrario, se llenó, ese enojo se le convirtió en ira y la pagó con su hermano Abel. Y se convirtió en el primer asesino. De una ofrenda mal, Caín se convirtió en el primer asesino. Y muchas veces nosotros asesinamos a hermanos, cuando miramos que aquel hermano tiene una actitud en fe y da en fe, le cree a Dios y recibe. Y después, ¿y cómo a él sí? ¿Y por qué nosotros no? Empezamos después a hablar y estamos matando al hermano. Y Caín, por esa ofrenda con la que él se sintió mal, porque Dios no se la aceptó, fue lo que provocó ir a matar a su hermano, que él no tenía la culpa. Porque su hermano ni siquiera volteó a ver la ofrenda de Caín. Él se concretó a dar la ofrenda a Jehová. Nunca miró a Caín. ¿Me explico? Entonces ese es otro punto que nosotros necesitamos mirar. Que seamos, amén, como Abel, que no volteamos a mirar, amén, al que da la ofrenda de tu hermano, para no criticar y no matar como mató Abel a su hermano Caín. Por una ofrenda, Caín mató a su hermano. Amén. Entonces, no nomás es el dinero en el sobre, es mirar la actitud y no metidos en un espíritu de tristeza. Si hay tristeza, entonces no hay amor. Y si no hay amor, entonces hay que reconocer, necesitamos, amén, suplir la necesidad del amor en nosotros para dar en amor. Y una vez que suplimos la necesidad espiritual del amor, entonces ahora hay que crecer en ese amor.
y seguir creciendo, porque dice la palabra de Dios que mientras exista la tierra va a seguir la siembra y la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.